parte de la palabra que yo le estaba compartiendo el día jueves, que tiene relación con la alabanza. Quiero hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, el jueves pasado digo. Hablábamos sobre la alabanza y cómo la palabra le da una importancia y mucha atención a la alabanza, especialmente en el libro de los Salmos, ¿cierto? De cómo hay citas, ¿cierto?, que son tomadas de los Salmos, los cuales nos llevan precisamente a la alabanza. Hablábamos de cómo la alabanza se nos transforma en un sacrificio, de cómo la naturaleza de la alabanza tiene dolor, tiene aflicción, amén, de cómo ella, por naturaleza, la alabanza es una ofrenda, amén, es un sacrificio. Por lo tanto decíamos que la alabanza proviene del dolor y proviene de los sufrimientos. Yo les leí Hebreos 13, verso 15, que nos revela lo siguiente, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, dice, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿En qué entonces constituye o en qué se transforma o qué es, cierto, en qué consiste un sacrificio? Un sacrificio es una ofrenda. Y una ofrenda implica muerte e implica pérdida. Amén. Eso es importante. Yo le decía a usted, Israel tomaba, por ejemplo, los bueyes o los corderos y los llevaban y no se los traían de vuelta. Amén. Eran puestos en el altar, eran sacrificados y ellos volvían sin ovejas, sin bueyes. Es decir, la ofrenda implica muerte, pérdida. Ahora, siempre que uno, yo les decía, ofrenda al Señor, entrega al Señor alabanzas, uno está entregando sacrificio. Amén. Por eso implica la pérdida de algo. Por ejemplo, usted está hoy acá, ha venido a darle alabanza al Señor y usted está perdiendo, está sacrificando poder haberse quedado quizás hasta las 12, la 1 o todo el día de la mañana, usted durmiendo quizás. Amén. Quizás hay una visita que te vino a ver y usted dice, yo voy a la reunión, me acompaña, no puedo ya, ok, yo voy y vuelvo y estoy perdiendo estar con esa persona. Siempre el traer alabanzas a Dios va de la mano del sacrificio, va de la mano de la muerte, va de la mano de la pérdida. Amén. También decíamos que Dios va a obtener esta alabanza, sin duda alguna, y Dios desea que nosotros aprendamos que en medio del sufrimiento debemos levantar alabanza. No debiéramos nosotros servir a Dios solamente cuando hemos recibido algún beneficio. Amén. Ahora, si bien la alabanza se ofrece por haber recibido un beneficio, sigue siendo ella una alabanza, pero no puede considerarse una ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda va de la mano de la muerte, va de la mano del desprenderse, va de la mano del sacrificio. Por eso David conocía esto, David sabía el significado de la alabanza, él sabía que debía abandonar cosas para servir a Dios. A él le ofrecen, le dicen, mi rey, te regalamos la leña, te regalamos los animales para que tú ofrezcas sacrificios. Y él dijo, yo no daré nada a Dios si a mí no me cuesta. Amén. Por eso yo les leía también Apocalipsis 3:7 que dice, escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, esto dice el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y él cierra y ninguno abre. La llave de David, amén, es el sacrificio, es la alabanza, es la adoración continua delante del trono. Usted sabe que cuando ellos recuperan el arca del pacto, ¿cierto?, de la mano de los filisteos y se las traen a la ciudad amada de Dios, lo que hizo David fue poner cantores, fue poner personas que tocaran el arpa, fue poner personas que tocaran los panderos y que alabaran a Dios día y noche. Amén. Esto es extraordinario porque él no levantó un tabernáculo, él no levantó, un templo, sino lo que él hizo fue poner el arca del pacto, le puso, ¿cierto?, un telón, algo que lo cubriera, y luego de eso él puso personas que estuvieran adorándoles día y noche, él puso sacerdotes.
Amén. Toda la imagen que nosotros podemos traer a la memoria del templo de Moisés, o quizás más adelante lo que hizo Salomón, o más adelante el templo de Herodes, nada de eso ocupó David. Sino que David solamente se preocupó de que el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, estuviera presente. Y en medio del arca del pacto, lo que le rodeara fuera alabanza. Amén. Dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza. Amén. Vamos nosotros a entrar entonces a un concepto que tiene relación con la alabanza y con la victoria. Amén. No puede usted olvidar que la ofrenda implica entonces herida. La ofrenda implica muerte, pérdida, sacrificio. Amén. Es decir, en presencia de Dios, uno ha sido herido y ha sido sacrificado. Cuando usted viene delante del Señor, usted trae, amén, una vida herida. Una vida en la cual usted ha abandonado algo, usted se ha desgarrado de algo para querer estar con Él. Es decir, usted está ofreciendo sacrificios a Dios. Bueno, el que hayamos visto esto, que nuestra alabanza representa un sacrificio, es cierto, pero implica mucho más que eso. Nosotros debemos ver que la alabanza es la manera de superar ataques espirituales. Amén. Son muchos los que saben que Satanás teme a las oraciones que hacen los hijos de Dios. Sin duda, Satanás huye cuando los hijos de Dios, ¿cierto?, doblan sus rodillas y claman al Dios del cielo. Por esta causa Él los ataca con frecuencia para precisamente impedir que el pueblo de Dios ore. Ahora, si bien esto sucede con frecuencia, es importante hacer notar algo. Los ataques más serios de Satanás no están orientados precisamente a detener las oraciones. Sus ataques más feroces están dirigidos a impedir las alabanzas. ¿Por qué? Porque la alabanza es sacrificio. Porque cuando hay alabanza hay muerte. Cuando hay alabanza hay una ofrenda de mi vida. Lo que el diablo menos quiere es que el pueblo de Dios se ofrezca. La Biblia dice, este pueblo, dice, se me presentará voluntariamente. Hay un sacrificio en la alabanza. Ahora, yo no estoy diciendo que Satanás no se esfuerce por impedir las oraciones, pues sabemos que en cuanto un cristiano comienza a orar, es atacado por Satanás. Sí, a muchos nos resulta fácil entablar una conversación con otras personas, pero en cuanto comenzamos a orar, sin duda que Satanás quiere intervenir y ocasionar impedimentos a la oración. Él es quien nos hace sentir que es difícil orar. Amén. Todos hemos sentido el peso, amén, de la oración, los problemas que esto gesta, en muchos casos la flojera de orar, en muchas otras situaciones usted se pone a orar y llegan visitas, llegan personas, sale una cosa, sale otra, o bien se pone a orar y empiezan en su cabeza un montón de pensamientos que no tienen nada que ver con la oración. Si bien entonces esto es cierto, Satanás no solamente procura impedir las oraciones de los hijos del Señor, sino también sus alabanzas. Por eso es importante entender que la oración es una batalla, pero la alabanza es una victoria. ¿Sí? La alabanza precede a la batalla. Amén. Alabamos el nombre de Dios y glorificamos su nombre y decimos que Él es bueno, que Él es santo, que Él es precioso, antes de que nosotros vayamos a la batalla. Declaramos victoria antes de que nosotros entremos en la batalla. Por eso la oración representa guerra espiritual. Pero la alabanza constituye la victoria espiritual. Siempre que nosotros alabamos, Satanás tiene que huir. Por eso Él detesta nuestras alabanzas. Por eso Él va a hacer uso de todos los recursos a fin de impedir que usted y que yo alabemos al Señor.
por eso los problemas, por eso las dificultades, por eso usted viene en ocasiones a la reunión, usted se siente atado, se siente amarrado, porque hay algo que impide que usted alabe. No así que ore. Usted cierra sus ojos y empieza como un moai, ¿cierto? ¿Ha visto los moai usted? Que no se mueven. Dice, Señor, yo te doy gracias. Usted empieza a orar. Pero alabar, la expresión de la alabanza, usted sabe que la alabanza es una expresión. Usted levanta mano, usted cierra sus ojos, usted se arrodilla, usted se posta, usted brinca, usted salta. Es una expresión. Esa es la que Satanás, el diablo, quiere impedir. Por eso somos bastante insensatos cuando nosotros dejamos de alabar a Dios, cuando precisamente enfrentamos adversidades. Cuando nosotros enfrentamos dificultades, lo primero que Satanás, el diablo, busca es que usted no alabe, que usted no levante sus brazos, que usted no cante. Usted puede orar quizás con sus ojos cerrados y muy quietito ahí, pero alabar, no. Él desea que nosotros sea tanto el peso de la indignidad sobre nuestras vidas, que nosotros no seamos capaces de abrir nuestros labios, de levantar nuestros brazos en una expresión de alabanza. Ahora, el creyente, el Hijo de Dios, en la medida que conoce mejor al Señor en una relación profunda con Él, va descubriendo que aún una celda en Filipos puede ser un lugar para entonar cánticos. Así dice el libro de Hechos. Pablo y Silas, dice la palabra, alababan a Dios desde su celda. Amén. Ahora, las alabanzas de ellos, ¿qué causaron? Causaron que se abrieran todas las puertas de la cárcel en la cual ellos se encontraban. Amén. O sea, la alabanza no solamente me alcanza a mí, alcanza a todo aquel que está rodeándome. La alabanza trae bendición porque Dios habita en medio de la alabanza. Por eso cuando usted tiene la oportunidad de estar en su trabajo, en un lugar donde usted puede poner algún dispositivo electrónico, celular, algo, y usted pone música y llena el lugar de alabanza, quien llega es bendecido. Si las puertas de las cárceles se abrieron. El libro de Hechos menciona dos instancias en que las puertas de las cárceles fueron abiertas. En una ocasión fueron abiertas a Pedro y en otra al apóstol Pablo. En el caso de Pedro, la iglesia oraba fervientemente por él cuando un ángel le abrió las puertas desde la prisión en que él estaba y lo liberó. Así dice el libro de Hechos 12. Y en el caso del apóstol Pablo, él y Silas estaban cantando himnos de alabanzas a Dios cuando todas las puertas se abrieron y las cárceles fueron rotas. Dice la palabra que en ese día, cuando la alabanza, ellos, Pablo y Silas, levantaban alabanzas al Señor por lo lindo, lo bello, lo bueno y lo fiel que Él es, a pesar de estar en cárceles, a pesar de estar en una situación de impedimento, nada podía impedir que ellos alabaran. Bueno, cuando ellos hicieron esto, dice la palabra que mientras ellos cantaban himnos y alabanzas al Señor, todas las puertas y las cadenas fueron rotas. Dice la palabra que en ese día, Hechos, capítulo 16, verso 19 en adelante hasta el 34, dice que el carcelero creyó en el Señor y toda su casa fue salva en medio de gran júbilo. Amén. Esta palabra es importante porque esta palabra fue para él. De aquí se comete un gran error de decir que si tú eres salvo, tú y tu casa serán salvos, porque así pasó con el carcelero. No, esto es puntual. Esto le ocurrió solo al carcelero. Que no piense usted, por favor, que si usted, su papá es cristiano, la mamá es cristiana y los hijos no sirven al Señor, por el solo hecho de que sus padres sean cristianos, los demás de la casa serán salvos. Eso es falso. Eso la Biblia no lo enseña. La Biblia dice que cada uno dará cuenta delante del Señor por sus obras, por sus actos. Amén. Por eso cuando uno lee esto tiene que contextualizar lo que está leyendo. Dice la palabra que el carcelero creyó en el Señor y toda su casa fue salva en medio de gran júbilo. No hay ni un ejemplo más en toda la Escritura donde toda la casa haya sido salva porque alguien se salvó. Amén. Por eso usted y yo somos hijos del Señor y Dios no tiene nietos. Él solo tiene
hijos. Dice la palabra que Pablo y Silas ofrecieron sacrificio de alabanza cuando ellos estaban en la cárcel. Sus heridas aún no habían sido curadas, su dolor no había sido mitigado, sus pies seguían sujetos al cepo y estaban confinados a un calabozo del Imperio Romano, pero así todo ellos levantaron alabanzas al Señor. ¿Cuánto poder tiene la alabanza? ¿Cuántos de ustedes quizá alguna vez cuando pequeños los llevaron a la escuela dominical y hasta el día de hoy usted recuerda las alabanzas? Y de pronto usted recuerda una alabanza y usted se emociona y algo ocurre en su interior porque la alabanza tiene poder. Bueno, ¿qué motivo puede haber para gozarse, amén, en medio de la dificultad? ¿Qué razón podría haber para sentirse inspirados a cantar al Señor? El solo hecho de que Él es digno. ¿Cuántos creen que Él es digno? No por lo que Él nos da, por lo que Él es. El creyente tibio, promedio, camina sirviendo a Dios por lo que Dios le da. Eso es incorrecto. Nosotros servimos a Dios por lo que Él es. Dice la palabra que Él es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra. Él es digno. Solamente uno fue hallado digno en el cielo, el cual era digno, dice la palabra, de abrir los sellos, de desatarlos. A ese nosotros adoramos. Pablo y Silas entonces entendían que Dios estaba sentado en su trono y que Él permanecía inmutable. Amén. Si bien era posible que ellos mismos cambiaran, que su entorno quizás mudara, que los sentimientos de ellos quizás fluctuaran y que sus cuerpos quizás sintieran dolor, aún así, Dios permanecía sentado en el trono. Él seguía siendo digno de recibir alabanza. Por eso nuestros hermanos, Pablo y Silas, estaban orando y cantando al Dios verdadero. Esta clase de alabanza que se produce como resultado del dolor y de la aflicción constituye un sacrificio de alabanza. Amén. Yo le decía el jueves a usted, llega fin de mes, por ejemplo, usted recibe un dinero que no esperaba y usted alaba a Dios por eso, da gracias al Señor. Perfecto, eso es una alabanza de agradecimiento, no de sacrificio. ¿Sí? La alabanza que Dios recibe como olor agradable es la de sacrificio. Cuando las cosas no están bien en tu hogar, cuando hay dificultades, cuando hay situaciones que son álgidas, difíciles de sobrellevar, sin embargo usted levanta un altar a Dios. ¿Por qué lo hace? Porque Él es digno. Eso se llama madurar. Eso se llama avanzar, crecer, no esperar la canción, es que esta que cantó Pedro me gustó, entonces usted se inspira y la que viene no me gusta mucho, aprovecho irme al baño. Eso es inmadurez. Es como cuando los músicos, ellos creen que lo único que hacen es tocar, cantar, y cuando tocan y cantan después se mandan a cambiar. Aquí no ocurre, gracias a Dios. No ocurre. Pero ocurre en muchas iglesias que los músicos cantan y creen que son los artistas, se acabó la canción y se van al patio, se van a los baños, se toman media hora para sentarse, porque lo único que ellos quieren es tocar. Bueno, precisamente lo que ellos hacen solamente es tocar. Lo que nosotros necesitamos es ministrar. Amén. Yo doy gracias al Señor por los chicos que ministran al Señor. Usted viene a este lugar a ministrar a Dios. Ministrar es servirlo. Usted viene a ministrarlo, usted viene a levantar sus manos, a levantar un altar. Usted es el altar, usted levanta un altar a Él y usted le empieza a decir que usted lo ama, que Él es lindo, que Él es bello, que Él es digno, que no importa las circunstancias que usted esté viviendo, Él sigue siendo hermoso y sigue siendo fiel. Sacrificio de alabanza. Esta alabanza, hermano, constituye victoria. Esta. Porque, escucha bien, al orar, nosotros todavía estamos inmersos en nuestra situación. Pero al alabar, nosotros remontamos por encima de nuestras circunstancias. Mientras uno ora y ruega,
Todavía sigue atado a sus problemas, no logra liberarse de ellos. Inclusive cuanto más súplicas elevamos al Señor, más maniatados y oprimidos en ocasiones nos sentimos. Pero si Dios nos lleva a remontarnos por encima de la cárcel, de las cadenas, de las dolorosas heridas del cuerpo, de los sufrimientos y la pena, entonces es cuando nosotros ofrecemos alabanzas a su nombre. Pablo y Silas estaban entonando himnos. Ellos cantaban alabanzas al Señor. Y Dios los toma y los lleva a un punto en que la cárcel, la pena y el dolor dejaron de ser un problema para ellos. Por eso ellos podían alabar a Dios. Porque cuando ellos alababan de esta manera, las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas se soltaron. Y aún el carcelero fue salvo. Ponga atención en esto. Ellos no cantaron ni alabaron a Dios para que se abrieran las cárceles. No lo hicieron para que los grilletes se rompieran o para que el carcelero y su familia fueran salvos. Ellos cantaron y alabaron a Dios porque el Señor es digno. Porque Él es digno de en medio de toda circunstancia, en medio de toda cárcel que se ve cerrada, Él es digno de ser alabado. Fruto de aquello viene la victoria. Amén. Yo me imagino al apóstol Pablo y Silas mirando la cárcel cerrada, quizás en un cepo, quizás con grilletes, quizás un carcelero que les tenía mala. Y ellos se dedican a cantar al Señor, a dar gracias a Dios por todo lo que están viviendo y pasando. Y en medio de ese agradecimiento, Dios, ¿cierto?, se manifiesta. Y Dios rompe el cepo, Dios rompe los grilletes, Dios abre las cárceles y comienza a salvar a ese hombre y a su familia. En muchas ocasiones, hermanos, la alabanza es eficaz cuando la oración no ha dado resultado. Porque la alabanza sube por sobre las circunstancias. La oración está en forma horizontal frente a las circunstancias, pero la alabanza no. Fue lo que conocía David. Dice David, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a insultar al Dios de los escuadrones de Israel? Él empieza a alabar el nombre del Señor y de una batalla que era horizontal, frente a un hombre que alcanzaba casi los 3 metros y un niño de 12 años, él dijo, esta batalla no puede ser horizontal, esta batalla yo se la tengo que trasladar al Señor. Y él alabó el nombre del Señor. No fue la piedra, no fue la onda, no fue su brazo, fue Jehová de los ejércitos quien derribó al paladín filisteo en medio de la alabanza de este niño. Es la alabanza la que derriba a los gigantes. Es la alabanza. Es un principio fundamental. Si usted no puede orar, ¿por qué razón entonces no alabar? Amén. Escucha, el Señor ha puesto en nuestras manos este recurso. Aleluya. A fin de que nosotros podamos vivir y disfrutar la victoria y permitir que nos gloriemos en Él triunfalmente. Decir como David, Señor, yo vengo en contra de mis enemigos en tu nombre. Porque tú eres digno, porque tú eres bueno, porque tú eres bello. Y empiezan a sonar las cuerdas, empiezan a sonar los tambores y se eleva un reconocimiento a Dios que se transforma en una alabanza. Independiente de las cárceles, independiente de los grilletes, independiente del cepo, independiente de los familiares o amistades mundanos que no quieren saber nada con Dios, usted alaba a Dios y Dios genera la victoria. Bendito es el nombre del Dios al cual servimos. Él es digno. El cielo está lleno de alabanza. Él habita en medio del pueblo que sabe alabarle. Bendito es el Dios al cual servimos. Él es digno. Él es digno, Señor. ¿Cuántos creen que Él es digno? Amén.
Él es digno. Lo normal del Hijo de Dios es decir, Él es digno. Somos un pueblo libre. ¿Cuántos son libres? Ya no hay grilletes, ya no hay grilletes, ¿ve? Ya no hay grilletes. Somos dignos de que Él reciba toda gloria. Libre Rey para ti, Señor. Bendito es el Dios al cual servimos. Nosotros éramos el carcelero. ¿Sí o no? A usted el Evangelio le alcanzó de rebote. Yo fui a puro sapear a la iglesia, hermano. A puro sapear, fue a puro mirar con mi pelo largo. Y lo que ya le he contado yo. Con mis cosas guardadas por acá, por ahí, no voy a decir porque hay niños. Yo fui a mirar, en realidad no fui a mirar, yo fui a burlarme. ¿Qué hacen estos tontitos? Así usted mira al evangélico, ¿no? Que son tontitos estos. Yo soy inteligente, ellos son tontitos. ¿Cierto? Yo estoy en droga, ellos no. Ellos son sanos, ellos son tontitos. Así pensaba uno. Usted andaba en la disco, quizá otro andaba escuchando no sé qué cosa, otro andaba en los autos y haciendo derrape y cosas por el estilo. ¿Cierto? Cada uno en lo suyo. Y Dios nos alcanza. Yo estaba ahí, ellos cantaban y yo sabía que algo pasaba acá. La alabanza genera poder. La alabanza genera poder. Siempre nosotros pensamos, no sé si a usted le ocurrió, pero que se debe orar cuando la carga es abrumadora. ¿Sí? Y que debemos alabar cuando ella ha sido quitada de nuestros hombros. Siempre nosotros tenemos ese concepto. Cuando hay una dificultad, oremos. Y cuando esa dificultad se fue, debemos alabar a Dios. Sin embargo, a veces la carga es tan pesada que uno se siente incapaz de orar. Seamos honestos, ¿cuántos se han sentido en ocasiones incapaz de orar? Incapaz de, es tanto el dolor, la aflicción, la carga, la angustia interior, que no hay palabras para orar. No, uno se arrodilla y no sabe qué decir, uno siente un peso tan grande. Bueno, ese es el momento para alabar. ¿Pero por qué voy a alabar si estoy igual? Precisamente alabamos porque la alabanza es un sacrificio, porque Él es digno. Y no importa lo que yo esté viviendo, Señor, tú eres digno de que yo me arrodille, de que yo levante mis manos y te diga que tú eres bello. Por eso la iglesia debe entender esto, porque si la iglesia no entiende esto, la iglesia no crece. Y no madura, y no viene a la iglesia porque el pastor no la saludó, y no viene a la iglesia porque los hermanos que tocan acá se creen no sé qué cosa, y no viene a la iglesia porque el maestro de niños no lo miró, y no viene a la iglesia, y no viene a la iglesia por un montón de circunstancias, y quedan hermanos enanitos, quedan chiquititos, se enferman. No, nosotros debemos comprender que no vivimos nosotros por un sentir, no andamos por un sentir, nosotros caminamos por una convicción. Usted tuvo un encuentro con Dios, ¿verdad? Aunque venga un marciano, hermano, con 3 dedos, un ojo aquí, se le baje el platillo volador sobre su casa, usted le va a hablar del Señor. Porque hay una convicción. Yo estuve con Dios, usted estuvo con Dios, Dios le tocó a usted, Dios me alcanzó, me fue a buscar en medio de la nada, me fue a buscar, Él me tocó, yo sé que Dios es real. Y eso es convicción. Por eso usted podrá ver quizás algún líder alguna vez descarriado, hermano Miguel cantando American Sauna ahí no sé dónde, Pedrito acompañándolo. Y quizás en qué cosa, pero usted no se va a descarriar porque usted puso sus ojos en Él, en el Señor. Por eso es necesario la conversión, el encuentro personal con Dios. Por eso es necesario el estado de regeneración, haber nacido de nuevo. Porque aquel que no ha nacido de nuevo tiene 1000 excusas para no venir a la iglesia. Que el lugar es muy grande, que el lugar es muy chico, que hay mucho calor, que el pastor nos saluda, que piden plata, que la música es muy fuerte, que la música es muy baja, que yo soy de los coritos, yo soy de la música moderna. Hay miles de toneladas de argumentos para no ir a la iglesia. Pero cuando uno se ha encontrado con Dios, uno tiene una convicción de que uno estuvo con Él. Y eso, hermano, derriba todo argumento. Yo le decía a usted, cuando conocí al Señor, pasaron 2 semanas aproximadamente,
Y voy en la calle y hay unas personas tocando música con un charango y alguien tocaba muy bien y yo me acerqué a mirar, y cuando veo al lado del hombre que tocaba el charango, al lado de él estaba el diácono, que a mí me levantó cuando Dios me tocó, yo caí bajo el poder. También conoce esa historia usted. Caí bajo el poder con todo mi pelo, llorando, los mocos para allá, para acá, yo le conté eso. Esa persona, cuando yo me pude parar después de como 40 minutos, casi una hora en el suelo, esa persona que me dio la mano y me levantó y me abrazó, estaba ahí. Estaba con una caja de vino. Y yo me miré y dije, ¿qué pasa aquí? Yo tenía solo 2 semanas, 3 semanas, recién convertido. Pero me había encontrado con Dios. Y yo me acuerdo que fui a la casa del pastor y golpeé y dije, pastor, exijo una explicación. Explíqueme esto. Y me explicó él. ¿Por qué razón yo no me fui del Señor? Porque tuve un encuentro con Dios. Usted tuvo un encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios personal es lo que te sostiene. Por eso es necesario, repito, la regeneración, el nuevo nacimiento. Cuando alguien no ha nacido de nuevo, está, oye, que es tarde. ¿Qué hora es ya? Oh, la una. Y un sufrimiento. ¿Y a qué hora hay que llegar? Así a las 10:30, 10. Qué temprano. ¿Y el jueves a qué hora? Y el discipulado, y la escuela bíblica, y la reunión de varones o de mujeres. Todo es un peso. Porque él sirve a Dios por una conveniencia, por lo que Dios le pueda dar, porque las hermanas o los hermanos son simpáticos, pero la conversión real, la convicción del corazón, no está. Por eso cuando nuestra alabanza emerge, ¿cierto?, de en medio de las circunstancias difíciles, donde todo se ve adverso, esa se transforma en un sacrificio. Amén. Yo le decía, ¿por qué razón no alabar? ¿Por qué solamente esperamos las situaciones difíciles, las cargas abrumadoras para orar y cuando la carga se va, recién alabamos? No. Nosotros debemos alabar a Dios en todo tiempo. Es una oportunidad brillante, hermano, cuando las dificultades son grandes, de ofrecer una alabanza al Señor. El Espíritu de Dios habrá de operar en nosotros. Él va a abrir las puertas, Él romperá cadenas. La obra de Dios es generada por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y Él trabaja y obra en forma extraordinaria. Él tiene planes que nosotros ni siquiera conocemos la forma en cómo Él hace. Amén. Usted llegó quizás a una iglesia a mirar solamente, como me pasó a mí, y Dios nos tocó. Y uno dice, pero ¿cómo si yo solo fui a mirar? La obra de Dios es extraordinaria. Usted escucha un mensaje, una predicación de hace, no sé, 2, 3, 5 años atrás, 10, 20 años, 30 años en un cassette, y Dios le habla. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso ocurra? La obra extraordinaria del Espíritu Santo a través de la palabra. Por eso debemos aprender a cultivar este espíritu. Un espíritu que vence cualquier ataque. Un espíritu que está tomado de la alabanza de nuestro Dios. Ahora, puede ser que la oración no siempre nos conduzca al trono, pero con seguridad la alabanza siempre nos va a llevar al trono. Siempre. Es posible ver que por medio de la oración no siempre logremos vencer, pero la alabanza nunca falla. Los hijos de Dios, nosotros debemos abrir nuestras bocas para alabar al Señor. No solo cuando nos encontremos libres de problemas, no solo cuando nosotros veamos que no tenemos aflicciones o sufrimientos o dificultades, sino aún mucho más cuando se vean este tipo de problemas. Yo recién le decía a usted, la alabanza es una expresión. La alabanza es expresión, levantar manos, es arrodillarnos, es postrarnos, es gritar, es alabar, son sonidos. Y Dios habita en medio de ese sonido, de esa alabanza. El prorrumpir en júbilo. Y usted lee Apocalipsis 4 y 5, por favor, lea la alabanza y la adoración que existe en el cielo, es escandalosa. Sí, Señor. Para la iglesia evangélica lo que pasa en Apocalipsis 4 y 5 es escándalo. Es escándalo.
Hay ancianos que sacan sus coronas, se ponen sus coronas, se sacan sus coronas, se ponen sus coronas y gritan: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y se escuchan trompetas y hermano, está la grande. Claro, humanamente, como nosotros consideramos que es el orden, arriba está la grande. Bueno, nuestra oración dice: hágase, Señor, tu voluntad. Lo mismo que pasa en el cielo, que pase aquí. Amén. Y cuando Dios quiere traer un poquito de la porción del cielo, nosotros empezamos como a no tanto. No, hermano, Dios no quiere tanto, Dios quiere todo. Por eso normalmente pasa que lo primero que ocurre cuando alabamos es que hay situaciones que nos desencajan un poco, ¿cierto? Y el varón o la mujer empiezan a transpirar y el rímel, ¿cierto?, empieza a correr, o el lápiz de ojo, ¿cierto? Y a cada rato está la hermana ahí. Porque lo que Dios hace precisamente, es un ejemplo muy básico, pero escúcheme, lo que Dios hace precisamente es romper tu imagen. Amén. Por eso usted empieza así. Así empieza, con cara de Padre Hurtado. ¿Sí? Y cuando Dios toca, usted mira así. ¿Así es o no? Usted parte así con su carterita ahí, así. Dios la tocó, no tiene ni idea dónde está la cartera. Dios quiere romper, Él busca romper esa imagen. ¿Sí, Señor? No, hermano, que Dios es cuadrado. No, Dios no es cuadrado. Dios no es cuadrado. Si no, pregúntele a aquí lo sanaron con un par de escupos. Sí, Señor. A otros sanaban con la sombra. David agarra los panes de la proposición y se los come. Y rompe todos los esquemas. Entonces, cuando uno se mete en la alabanza, uno se mete en algo extraordinario. Es que la alabanza es extraordinaria. Vuelvo a repetir esto tan básico. Dios habita. Pedro, Miguel, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso Sadoc, el ministerio de alabanza, no debe cantar para ellos, ni para sacar cánticos espectaculares. No. Ellos cantan para que el pueblo haga sintonía con sus cantos y cante todo el pueblo. Porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso cuando de pronto a mí me incomoda bastante esos cantares cristianos, donde usted va a escuchar a alguien cantar, ahí está cantando, y usted se sienta a escuchar a alguien que canta. Yo no quiero escuchar a alguien que cante. No me importa escuchar a alguien que cante. Yo quiero cantar a Dios. Y que ese que está cantando me guíe, porque yo canto mal, está claro. Pero que Él nos guíe. Por eso la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces cuando nosotros nos encontramos con personas que aman al Señor como los chicos, nosotros debemos estar agradecidos. Quizás desafinen, se pierdan, no me importa eso a mí. Lo que me importa es que nosotros como pueblo seamos personas que ministremos el corazón de Dios. Es decir, que le sirvamos, no como a nosotros nos gusta, como a Él le gusta. Abrir nuestras bocas para alabar al Señor. No solo cuando se encuentra uno en problemas que ya se disolvieron, en situaciones de aflicción que ya no están, y ahí alabo. No. Sino que en medio del problema, en medio de la aflicción, usted de pronto ve a su hijo, ya creció, y dice: ya, vaya a ser hombre, vaya a picar leña, vaya a hacer esto, vaya a hacer esto otro. Porque usted lo ve grande. Dios te dice lo mismo. Ya, te va a decir hombre, alaba. Es que hay un problema con mi hijo. Alaba. Es que mi jefe, alábame. Hacete hombre, alábame. Porque Dios nos ve crecidos. Dios desea que emerja de nosotros la vida que Él ya puso. Amén. Usted ve a su hijo, lo invita a la tía a tomar tecito, no sé. Y usted espera que su hijo se comporte con todos los reglamentos
juramento que usted ya le tiene dicho. Vamos a ir para allá, no vas a pedir de nuevo, una vez te van a servir y usted ahí nomás comió y después toma la servilleta, se me limpia aquí, se me limpia acá y cuidado con hacer sonar la cuchara, hacer sonar el vaso y usted lo manda pero más, ¿cierto? Delimitado. Y usted espera que el niño reaccione conforme a todo lo que usted le ha enseñado. Bueno, Dios es papá. Y Dios espera que nosotros reaccionemos con todo lo que Él nos ha dado. Tenemos toneladas de argumentos para demostrar que en medio de la alabanza, cuando hay aflicción, es la alabanza que Dios recibe. Aquellos que cuando están en circunstancias adversas y se comienzan ellos a murmurar en contra de Dios, son personas insensatas. Porque cuanto más murmuran, más quedan sepultados bajo sus propias murmuraciones. Yo lo he hecho. Yo he murmurado, he dicho, Señor, ¿por qué? Y veo que me hundo. Yo no más lo he hecho. ¿Quién más lo ha hecho? Enfócalo, para que queden grabados. Enfócalo, insensato. Levante su manito, levántela. No es cosa que esto alguien lo vea, ¿cierto? En el canal nuestro de YouTube y diga, oye, esta iglesia son puros buenos. No, bueno para pecar, sí. Mientras más se quejan, más se hunden en sus propias lamentaciones. Cuanto más se dejan vencer por sus problemas, más desalentados se encuentran. Usted dice, oye, ¿está hablando de mí? Sí, hermano. Muchos son más osados y oran. Se esfuerzan y luchan por superar sus problemas. A pesar de sentirse agobiados por sus circunstancias y aflicciones, estos no están dispuestos a ser sepultados por ellas y tratan de escapar por medio de la oración y con frecuencia lo logran. Pero también sucede que a veces sus oraciones no hacen tal efecto. Y nada parece ser capaz de libertarlos hasta que empiezan a alabar. Estos deben elevar en calidad de ofrenda un sacrificio de alabanza. Es decir, deben considerar la alabanza como un sacrificio que se eleva a Dios. Si se colocan ellos en una posición tan ventajosa como esa, de inmediato superarán cualquier dificultad y no habrá problema que pueda abrumarlos. A veces usted sentirá que algo lo oprime. Sin embargo, tan pronto usted empieza a alabar, saldrá de su depresión. Dice la palabra, Segunda de Crónicas, por favor, búsquelo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20 en adelante. Estoy en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20 en adelante. Dice, se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consultado con el pueblo, puso a algunos que cantasen a Jehová y que alabasen en vestiduras santas, mientras salía delante del ejército y que dijesen, dad gracias a Jehová, porque su benignidad es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos y alabanzas, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que venían contra Judá y fueron derribados. Cuando comenzaron a entonar cantos y alabanzas, Jehová, dice, puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que venían contra Judá y fueron derribados. Esto es la descripción de una batalla. Amén. En la época en que gobernaba Josafat, la nación de Judá estaba a punto de ser extinguida.
y se encontraba en un estado de debilidad y de caos. ¿Qué ocurría? Los moabitas, los amonitas y los del monte de Seir se habían propuesto invadir el territorio de Judá. Y la nación de Judá estaba sobrecogida por una desesperación total y absoluta. La derrota de ellos era inminente. Josafat era un rey que había sido reavivado por Dios y le temía. Por supuesto, ninguno de los reyes de Judá había sido perfecto, sin duda alguna. Pero sin embargo, Josafat, era una persona que buscaba a Dios. Y él exhortó a la nación de Judá a confiar en Dios. ¿Qué fue lo que él hizo? Él designó cantores para que entonaran alabanzas a Jehová. Y también les pidió que alabasen en vestiduras santas. Y que salieran delante del ejército diciendo: dad gracias a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Estaban los del monte de Seir, estaban los de Moab, y estaban ¿quiénes más? Los de Amón, los moabitas, los amonitas y los del monte de Seir. Y venían y la derrota era inminente. Entonces, ¿qué hizo este rey? Tomó su ejército, pero delante del ejército puso a estos, a los cantores, a los que elevaban alabanzas al Señor. Y les dijo: por favor, vístanse con vestiduras santas. La pregunta es: ¿cómo es que nos vestimos con vestiduras santas? A través de la justicia de Cristo. Dice la palabra que todos nosotros estamos vestidos de Cristo. Amén. Cuando usted llega delante del Padre, Él le ve a través de sus llagas, heridas, a través de su costado herido, horadado. Él le ve a través de las llagas, Él le ve a través de la sangre. Y cuando Él ve a través de la sangre, Él le ve santo, Él me ve limpio. Amén. Por lo tanto, delante de Dios no hay dedo acusador que pueda encontrar de nosotros, porque hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Dice el libro de Romanos que nuestras conciencias han sido limpias. Amén. Por lo tanto, tenemos en nosotros la justicia de Dios, la cual es en Cristo Jesús. Estamos vestidos con las vestiduras de Cristo. Bueno, tenemos entonces a los cantores que entonan alabanza y están vestidos con vestiduras santas. Y les dice: hey, salgan ustedes delante del ejército. Vamos a una guerra. Vamos a batallar contra estos tres pueblos. Se supone que va el ejército. Pero Josafat dice: no, pongan adelante a los que cantan, vístanlos con ropas santas y díganle a ellos que griten y digan lo siguiente: dad gracias a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Este es el ejército. Ellos van acá y van diciendo: demos gracias al Señor, porque su misericordia es para siempre. Y aquí hay tres ejércitos, hermanos, que los van a devorar. Y ellos van gritando y van diciendo: demos gracias al Señor, porque su misericordia es para siempre. Se viene la adversidad, se viene el problema, se viene la dificultad, se viene la aflicción económica, la rebelión de los hijos. Y Dios dice: hey, dame gracias, demos gracias al Señor, porque su misericordia es para siempre. La alabanza precede a la victoria. La alabanza va antes que la victoria. Por eso alabamos el nombre del Señor por nuestros hijos, los cuales no conocen al Señor, porque confiamos en Dios que Dios los traerá. Por eso alabamos su nombre. Pero si todavía no veo a mi sobrino, veo a mi sobrina que han conocido al Señor, yo alabo el nombre de Dios porque yo creo que Él tiene el poder para hacerlo. Dice la palabra que cuando ellos comenzaron a entonar cantos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir. Él lo hizo. ¿Cuándo? Cuando todos cantaban alabanzas a Jehová. La derrota era inminente, iba a ser una masacre. Sin embargo, ellos comenzaron a cantar. Y cuando todos cantaban alabanzas al Señor, el Señor respondió derribando a los amonitas, moabitas y a los del monte de Seir. No hay nada, escuche bien,
No hay nada que haga mover tan rápidamente la mano del Señor como la alabanza. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza. Usted está en un conflicto, usted se pone a cantar a Dios y Dios está ahí. Él habita en medio de la alabanza. Bendito es nuestro Dios. Porque Él nos dejó a nosotros con estas herramientas. Dios nos dejó estos recursos para vivir en un mundo absolutamente contrario a Dios. Un mundo que corre en pos de sus propios valores. Usted lo ha visto, usted ve cómo está nuestra nación, cómo se van reforzando las leyes una tras otras en favor de lo que el mundo considera bueno, pero que Dios llama malo. Pero en medio de un mundo totalmente adverso a Dios, Dios no nos ha dejado solos, no nos ha desamparado. Él ha dejado su espíritu y ha dejado todos los recursos necesarios para que nosotros venzamos en este mundo. La Biblia dice, es cierto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. No hay nada entonces que haga mover tan rápidamente la mano del Señor como la alabanza. La oración no es la manera más rápida de hacer que la mano del Señor se mueva, sino la alabanza. Él habita en medio del pueblo que sabe alabarlo. Ahora, por favor, no me malinterprete y llegue a pensar que nosotros no debemos orar. No estoy diciendo eso. Nosotros debemos orar todos los días. Sin embargo, hay muchas cosas que solo podemos vencer por medio de la alabanza. Aquí vemos que la victoria espiritual no depende de la batalla que libremos, sino de la alabanza que elevemos. La calidad de la alabanza, y no hablo en términos, como lo decía el jueves, instrumental. No estamos hablando de que vamos a tomar al Sebastián, al Alan, y lo vamos a mandar a un conservatorio a estudiar guitarra, piano, para que perfeccionemos la alabanza. Yo le decía el jueves, no. Dice la palabra que Dios perfecciona la alabanza de su pueblo. Él la perfecciona. ¿Cómo la perfecciona? A través del quebranto. Sí, Señor. Cuando hay quebranto, sale pureza. Su mejor oración ha sido en medio del quebranto. La mejor, la más sincera ha sido cuando usted ha estado quebrantado. Por eso Dios es quien perfecciona la alabanza. De pronto alguien dice que se ve a Dios con excelencia. Y usamos tanto esa palabra. Sí, tenemos que hacerlo lo mejor posible. Pero quien perfecciona es Dios. Y quien se dedica a que esto le llegue a Él con un olor agradable es Dios. Y cómo Él trabaja con sus instrumentos. Él trabaja con sus ministros, Él trabaja con quienes ministran la alabanza, con los profesores de niños, con el pueblo de Dios. Él trabaja, Él provoca el quebranto para que en medio de ese quebranto emerja un perfume agradable, aceptable. Yo le decía a usted hace tiempo, no alcanza a venir al culto con el entusiasmo con que tú vas a jugar un partido de fútbol. Tú no puedes venir con ese entusiasmo. No, nosotros venimos con otro deseo a este lugar. No alcanza el entusiasmo, te entregan una calificación de una nota, te fue bien, ¡ay, estás feliz! Esa felicidad no alcanza para adorar a Dios. La felicidad, el entusiasmo con el cual nosotros adoramos a Dios es sobrenatural. Dios la puso. ¿Por qué es sobrenatural? Porque va en contra de lo que el mundo considera como normal. Si esa persona viene con una calificación de un 7, alabar con toda su fuerza, y si se alza con 2, un 3, ¿acaso no va a alabar? Ese es el punto. Ese es el punto. Nosotros en medio de la aflicción debemos elevar cánticos a nuestro Dios. Debemos aprender entonces a vencer a Satanás el diablo por medio de nuestras alabanzas. No solo vencemos a Satanás por medio de la oración, sino también por medio de la alabanza. Hay muchas personas que han tomado conciencia tanto de la ferocidad de Satanás como de sus propias flaquezas, de modo que resuelven luchar y orar. No obstante, escucha bien, aquí encontramos un principio muy singular y que debemos saber y entender. La victoria espiritual no la determina la oración, sino la alabanza. Porque la alabanza
no está sujeta, escucha bien, a que te vaya bien o te vaya mal. Está sujeta a que Él es digno. Y cuando el Hijo de Dios lo entiende, eso se transforma en un sacrificio. Y Dios recibe el sacrificio. Con frecuencia entonces el Hijo de Dios cae en la tentación de llegar a pensar que sus problemas son muy complicados y que por tanto deben encontrar la manera de resolverlos. Y así pues concentran todos sus esfuerzos en buscar la manera de superar tales problemas. Sin embargo, cuanto más se empeñan en tal búsqueda, les resulta más difícil vencer. Al hacer esto, ellos se rebajan al nivel de Satanás. En tales casos, ambos intervienen en la batalla. Desde un extremo lucha Satanás y nosotros nos encontramos en el otro extremo opuesto. Y es difícil lograr alguna victoria si estamos nosotros en tal posición. Pero, Segunda de Crónicas, capítulo 20, lo que nosotros leímos, nos muestra una escena absolutamente diferente. En un extremo estaba el ejército y en el otro estaban aquellos que entonaban himnos. Amén. Los cuales o tenían mucha fe en Dios o estaban absolutamente locos. Gracias a Dios nosotros no somos un pueblo desquiciado, no lo somos, somos personas que tenemos fe en Dios. Amén. Son muchos los hijos de Dios, hermanos, que padecen tribulaciones. Muchos. De hecho la palabra dice que es necesario que tú pases mucha tribulación para entrar en el reino de los cielos. Qué increíble. Es necesario que pasemos tribulaciones para entrar. Por eso cuando usted escucha el mensaje de la prosperidad, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el mensaje de la cruz. No tiene nada que ver con el mensaje del sacrificio. No tiene nada que ver con el mensaje del altar, a no ser que te manden a pedir plata al altar. Para ellos el altar es solamente para recibir dinero. No, no, no. El altar es para ofrecerte en sacrificio vivo delante de Dios. Por eso cuando usted está viviendo dificultades y usted llega a la casa del Señor a adorar su nombre, usted es el sacrificio ahora. Usted. Las tribulaciones a veces pasan a ser severas y el combate en muchas situaciones arrecia. Bueno, tales cristianos se encuentran en una posición parecida a la de Josafat. ¿Por qué? Porque no se vislumbra solución alguna para sus problemas. Una de las fuerzas combatientes es muy poderosa y la otra demasiado endeble y no existe comparación entre estas. Ambos están atrapados en un torbellino. En esos momentos es muy fácil que ellos concentren sus problemas y sus miradas en las dificultades. Cuanto más tribulaciones padece una persona, más probabilidad tiene de dejarse agobiar por sus problemas, lo cual viene a convertirse en un proceso de un periodo intenso de pruebas. Tales personas son sometidas a la prueba más severa cuando se fija en ella misma o en sus propias circunstancias. Cuanto más fuerte la prueba, esas personas tienden a mirarse a ellos mismos y no a levantar precisamente cánticos de alabanzas a nuestro Dios. A diferencia de estos, con esto termino, es que aquellos que conocen al Señor experimentan lo siguiente, que cuanto más pruebas padecen, más confían en Dios. Cuanto más pruebas estas personas padecen, más aprenden a alabar a Dios. Así que nosotros, hermanos, no debemos mirarnos a nosotros mismos, sino que debemos aprender a fijar nuestros ojos en el Señor, a erigir nuestra cabeza y poner nuestra mirada en el Señor. Él es digno de toda nuestra alabanza. El nuevo creyente debe aprender que en medio de la aflicción debemos alabar. El nuevo creyente no debe pensar que la vida en el Evangelio es una vida sin aflicción. Porque Cristo prometió y Él dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción. ¿Es natural que el creyente en el Evangelio viva aflicción? Sí, es natural. Es normal. Lo que no es natural es que el creyente
abandone la alabanza cuando está viviendo la aflicción. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hay un corito que dice algo así como: yo no alabo a Dios porque en todo me va bien. Y es verdad. Es verdad. Estoy seguro que acá hoy día, en este salón, si yo preguntara ¿a quién le va bien en todo? Nadie podría decir a mí me va bien en todo. El punto es que nosotros tenemos o vamos a tener situaciones donde vamos a vivir aflicciones. Lo importante es que nosotros comprendamos y entendamos que la aflicción es utilizada por Dios para generar en nosotros el carácter del Hijo. Lo último, dice la palabra que el Señor estaba en Getsemaní y Él sabe que viene la muerte. Y Él dijo: mi alma está afligida, aflicción. Mi alma está afligida hasta la muerte. Cristo lo dijo. Mi alma está afligida. Que un hijo de Dios, un creyente, sufra aflicción es normal. Lo que no es normal es que en medio de la aflicción él o ella no decida alabarlo. Eso es lo anormal. Por lo tanto, cuando él dice mi alma está afligida hasta la muerte, luego dice: pero que no pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias por esta palabra. Inclinen su rostro y dile gracias. Padre, muchas gracias por esta palabra. Necesitábamos oír esto. Señor, yo necesitaba oír esto, esta palabra. Una palabra que me invita a alabar tu nombre en medio, Señor, de la aflicción y en medio, Señor, del conflicto. Una palabra, Señor, que me lleva, al igual que Pablo, al igual que Silas, al igual que Pedro, a alabar tu nombre, Señor, en medio de las cárceles de los problemas, en medio de los grilletes, en medio del cepo, que de pronto, Señor, quieren inmovilizarnos y que sea un impedimento para no alabar tu nombre. Un problema económico, la rebelión de un hijo, una enfermedad, un conflicto, etcétera, etcétera, Señor. Cuando estos, Señor, vienen a hacer aflicción a nosotros y quieren impedir nuestra alabanza, es precisamente cuando tú esperas de nosotros una alabanza genuina. Señor, te damos gracias esta tarde ya, Dios, por esta palabra. Queremos ser un pueblo maduro, un pueblo que te alabe, Señor, no por circunstancia, no, sino por lo digno y bueno que eres tú. Padre, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de recibir toda gloria y toda honra. A ti, Señor, alzaremos nuestros rostros, a ti, Señor, alzaremos nuestras manos, tu rostro buscaremos, oh Jehová, tu rostro. Y vendremos y nos presentaremos
se hace manantial. Aleluya. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. De gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Y el manantial se convierte en río. El mar, el océano poderoso, y el manantial se convierte en río. Aleluya. Después el mar, el océano poderoso, y la gloria de Dios, y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. La gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Dilo fuerte. Y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia, y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia, y Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y Cristo vendrá por su iglesia.